Y agradecer es algo que es bueno, ¿no? Es una linda costumbre. Cuando uno da algo y no recibe un agradecimiento a cambio, como que a veces, ¿qué pasó? Y el Señor a veces no es que lo espera porque Él lo da sin esperar nada a cambio, pero qué bueno que es ser agradecidos, ¿no? Con Dios en todo momento, en los tiempos buenos y en los tiempos que a nuestro parecer no son tan buenos. La Biblia nos enseña que todas las cosas Él las transforma en bendición. Todo lo que nos sucede termina siendo en realidad algo positivo para nuestra vida. Pero cuando atravesamos por un momento difícil es como que cuesta entenderlo. Y un poco de eso también vamos a compartir hoy, ¿no? Vamos al capítulo 10 del libro de Daniel. Vamos a leer algunos versículos. Dice el versículo 1 de Daniel, capítulo 10. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero, estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. Y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que yo te hablaré, y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste, y esto me gustaría que lo leamos todos juntos, ¿sí? Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Alguno de los que estamos acá presentes tuvo alguna visión similar a la que leímos recién de Daniel? Yo por lo menos no. He visto cosas raras, pero no esto jamás. Uno dice, cuando se pone a leer la Biblia, ¿no? y empieza a ver momentos en los que Dios actúa con hombres que le creyeron, se encuentra con una particularidad, ¿no? ¿Qué momentos de la Biblia recuerdan en los que Dios tuvo un encuentro personal con una persona? Alguien que se acuerde de alguno y que diga: esto me llamó la atención. ¿Quién me puede decir alguno? Están hablando así como medio tímido. Yo escucho las vocecitas. Cuando se encontró con Jacob. Cuando se encontró con Jacob, ¿se acuerdan? Con Moisés. ¿Moisés dónde estaba? Estaba en un campo, dijo Norma. Y había algo que ardió. ¿Qué fue eso que ardió? Una zarza ardiendo. ¿Quién más estaba ahí? Nadie. Estaba él y Dios. Jacob. Hablamos hace un tiempo de Jacob en la iglesia. Jacob, Rodolfo la semana pasada lo mencionó. Estaba cojeando. ¿Por qué? Porque había tenido un momento a solas con Dios y estuvo luchando con Dios. ¿Y con quién estaba más en ese lugar? ¿Quién más había? Jacob y el Señor. ¿Sí? Algo que Dios nos llama a entender es que necesitamos tiempo a solas con Él. A veces buscamos estar siempre en reuniones, y ahora están de moda los congresos, que está bárbaro, está perfecto. Pero Dios nos llama a tener momentos de intimidad con Él, momentos de búsqueda, de tratar de dejar de lado un poco la rutina, de dejar de lado todo lo que día a día tenemos que hacer y que ocupa nuestros pensamientos y las cosas, y separar un tiempo para decir: Dios, yo quiero estar solamente con vos. Quizás leyendo la Biblia, quizás buscando
de la presencia de Dios, pero tiempo a solas con Dios es lo que hizo que muchas personas tuvieran un encuentro tan personal y tan fuerte, tan genuino con el Señor, que eso marcó y transformó el resto de sus vidas. Jacob, después de ese encuentro que mencionaba Rodolfo la semana pasada, ya no fue el mismo. Moisés, después de esa zarza ardiendo, ya no fue el mismo. ¿Y cuántas veces le sucedió eso en la vida? Una sola vez. No volvió a arder esa zarza. Jacob no se volvió a encontrar con un ángel y tuvo que luchar. No, fue una sola vez. Pero fue después de un momento también de dolor, un momento en el que se encontraban con un mundo que ya parecía que no les pertenecía. Y ahí Dios, en el medio de esa aflicción, los tocó. Algo parecido pasó con Daniel. Vamos a leerlo. Habíamos arrancado, vamos a repasar los versículos que leímos. Dice en el versículo 1 que en el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera, y había un conflicto. ¿Cómo era el conflicto? Grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. ¿Sí? En el año 3 de Ciro, o sea, 2 años después de que Ciro había permitido que el pueblo de Israel volviera a su tierra. Sin embargo, de todo el pueblo de Israel, solamente menos de 50.000 decidieron volver. Había una gran parte del pueblo de Israel que se prefirió quedar en Babilonia, prefirió quedarse ahí adorando a otros dioses con la comodidad que tenían en ese lugar, siendo todavía esclavos. Y eso seguramente a un Daniel que ya tenía 90 años y que quizás por sus propios medios no podía regresar porque sus fuerzas no le daban, le dolía. Había alguien que estaba afligido y empezó a buscar de la presencia de Dios. Empezó a decir: Dios, algo tiene que pasar en mi nación. Daniel había sido prosperado en todo. Fíjense que Daniel, desde el momento en el que fue llevado cautivo, Daniel terminó en un foso de leones. Yo lo más cerca que tuve un león fue 10 metros y me asustó. Imagínense pasar una noche al lado de los leones, protegido por la mano de Dios. Dios lo guardó ahí. Miren, vamos a leerlo en Daniel capítulo 6, unos capítulos y unas hojitas atrás. Dice que antes de que pasara lo del foso de los leones, en el versículo 2, miren, dice: y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. El rey Darío había puesto a Daniel como gobernador en una tierra en la que él era ajeno. Dios en el lugar donde estaba Daniel lo prosperaba, lo bendecía. Después en el versículo 28, miren, dice, después de que ocurre esto, Dios lo libró, lo salvó, y dice el versículo 28 del capítulo 6, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Pero ¿qué era lo que hacía que Daniel permanentemente fuera prosperando y fuera alcanzando metas en su vida, ¿no? Era su búsqueda. ¿Se acuerdan cuando él llegó que propuso en su corazón, qué dice la Biblia? No contaminarse. Su corazón estaba dispuesto a no contaminarse. Él preparó su corazón para lo que tenía que enfrentar. Y permanentemente, y por eso lo metieron en el foso de los leones, ¿qué hacía durante 3 veces al día? Se postraba a orar delante de quien sea. Estaba en una tierra lejana, una tierra en la que todos lo podían señalar como el distinto, y a él no le importaba. Él sabía cuál era su identidad, él confiaba en un Dios que lo guardaba y tenía una búsqueda permanente. En el capítulo 9, versículos 3 al 5, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Y oré a Jehová, mi Dios, e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande, digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos, ¿qué dice? Hemos pecado. Hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes. Y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Alguien que se reconocía pecador, alguien que no trataba de aparentar delante del Señor. Decía: Señor, yo me equivoqué, mi pueblo se equivocó, pero necesitamos que nos ayudes. No es cuestión de esconder el pecado debajo de la almohada y pensar que vamos a seguir caminando en el camino del Señor sin que nada ocurra. No, él decía: Señor, me equivoqué. Y todos los que estamos acá, todos nos equivocamos, todos pecamos. Pero tenemos que estar claros con el Señor, decirle: Dios, mi pecado es este, quiero confesártelo, porque sé que el Evangelio es arrepentimiento.
Ayer Guillermo Álamo les compartía a los jóvenes, nos compartía esto de que el mensaje del Evangelio es arrepentimiento. No se trata de, primero, Jesús no predicaba primero la sanidad y después hablaba del arrepentimiento. No, él decía, para poder ser salvos hay que arrepentirse, tenemos que arrepentirnos. En nuestro corazón tiene que haber la humildad de decir, Señor, me equivoqué. Eso es lo primero que hizo Daniel. Confesar su pecado y el del pueblo y arrepentirse. Y eso es lo que lo tenían tan mal, de ver un pueblo que estaba perdido en el pecado y perdiéndose todas las bendiciones que Dios tenía para ellos. Volvemos al capítulo 10. Habíamos leído el versículo 1. Miren lo que dice el versículo 2. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieran las 3 semanas. ¿Sí? Durante 21 días él estuvo buscando la presencia del Señor. Había algo que lo inquietaba, algo que lo tenía mal. Y era ver esto, era ver a su pueblo desinteresado, un pueblo con desánimo. Un pueblo que, si lo trasladamos hoy en día, un pueblo que va a la iglesia pero en realidad no tiene deseo de servir a Dios. Alguien que ya dejó de creer en las promesas del Señor. Gente que escucha que Dios bendice a otros pero que ya no lo cree para sí. Gente que cree que Dios es un Dios de otros, ¿no? Eso es lo que veía Daniel en su pueblo y lo que tanto le pesaba. Él con 90 años podría estar tirado en un sillón diciendo, Dios, gracias por todo lo que me diste, gracias por haberme guardado en el foso de los leones, gracias por haberme permitido ser gobernador, gracias por haberme prosperado durante todos los reinados, pero había algo que lo consumía. Y estando en Persia dice que hizo un ayuno de 21 días, un ayuno parcial, y sin disfrutar incluso de los perfumes de Persia, que eran los mejores. Él quitó todo lo que era placer de su vida, todo lo que podía llegar a distraerlo, lo quitó. ¿Para qué? Para tener una comunión íntima con Dios. Y qué necesario que es esto a veces, ¿no? Decir, bueno, quito cosas de mi vida que me distraen. Qué bien nos haría. A veces decir, bueno, esta semana me voy a separar de todas aquellas cosas que me puedan llegar a distraer. Y voy a concentrarme en buscar de Dios. Y eso es lo que va a traer una diferencia en mi vida. 21 días buscando la presencia del Señor. Y no se cansaba. Él ayuno, permanecía seguramente buscando de la presencia de Dios a la mañana, a la tarde, a la noche, todo el día tratando de encontrar una respuesta. Y a veces nosotros nos quejamos cuando Dios en una reunión no nos responde, ¿no? Lo que Dios está pidiendo de nosotros es perseverancia, es permanencia, es decir, Dios, yo sé en quién confío, yo sé en quién creo, yo sé que si yo pido, si yo permanezco confiando en el Señor, Él me va a responder. Y hay un montón de testimonios acá de gente que le creyó al Señor y tuvo esta misma actitud, y entonces Dios te responde. Dice después en el versículo 5, comenta la visión que tuvo, que si uno lee, después, si quieren anótenlo, este versículo de Apocalipsis 1, del 13 al 15, para leerlo en sus casas. Es una visión muy similar a la que tuve, a la que tiene Juan cuando se le aparece el Señor, ¿no? Tuvo el privilegio de tener una visita del cielo sobre su vida. Pero ¿por qué Dios? ¿Qué Dios elige a quién se le aparece? A mí no se me apareció nunca el Señor. Pero no pierdo las esperanzas. Yo creo que Dios no es que elige, Dios ve qué tipo de corazón tenemos. Que es lo que después le dice a Daniel. Y en el momento de aflicción, en el momento en el que él se sentía mal, no se desanimó, al contrario, buscó más. A veces cuando nos sentimos mal es cuando pensamos que Dios se olvidó de nosotros, que Dios nos abandonó, que Dios ya dejó de importarle en nuestra vida. Y en el momento de aflicción, cuando perdemos fuerzas, es el mejor momento para darle lugar a Dios. Para que Dios empiece a darnos fuerzas, para que Dios empiece a darnos proyectos, para que Dios nos dé ideas. Cuando dejamos todo de nosotros es cuando le damos la libertad al Señor para que Él obre. Es algo de lo que también compartía Rodolfo la semana pasada. A veces pasamos por problemas que solamente son el llamado de atención de Dios sobre nuestra vida. Porque si no tuviéramos momentos difíciles, momentos hasta de dolor, a veces ni nos detendríamos para ver lo que Dios tiene para nuestra vida, ¿no? Y ahora me quiero meter en el centro del mensaje. Dice el versículo 7, y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron.
Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Así quedó después de esta visión que tuvo. Sin fuerzas, y solo delante de la presencia del Señor. ¿Saben que mi deseo cuando le pedí al Señor que Él nos hable en esta mañana es eso? Que nos quedemos solos y sin fuerzas delante de la presencia del Señor en esta mañana. Que Dios te deje sin fuerzas. Que Dios te deje sin nada. ¿Qué me está queriendo decir, Roque? Sí, es lo mejor que te puede pasar. Que Dios te deje sin nada en esta mañana es lo mejor que te puede pasar en tu vida. Que pierdas el sentido de todo lo que vos considerás hoy importante. Eso fue lo que le pasó a Daniel en ese momento. A los 90 años tuvo la visión más importante de su vida. Había pasado cosas increíbles en la presencia del Señor, pero nada como esto. Perdió todo vigor, perdió toda fuerza delante de la presencia del Señor y estaba solo. Que hoy sea ese momento, que hoy sea un momento de intimidad con Dios en el que nos demos cuenta de que nuestra vida sin la presencia del Señor de esa forma está incompleta. Que quizás nos demos cuenta de que hasta hoy Dios todavía no comenzó lo que tiene que hacer con nosotros. O quizás lo comenzó, pero tiene tanto por delante. Tiene tanto por hacer. Si todavía no nos compadecemos de las personas que están muriendo afuera sin Cristo, como ayer decía Guillermo. Si todavía no tenemos el deseo de que de nuestra boca salgan palabras de bendición para la familia que nos rodea, cuando a veces tenemos tanto para hablar mal o para criticar de la iglesia, si todavía no nos mueve el deseo de que Dios es el ser supremo y que tiene el control sobre todas las cosas, es porque todavía nos falta tener ese momento y ese encuentro personal con Dios. ¿Y cuándo pasa eso? Cuando pasa esto. Miren lo que dice el versículo 10. Y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Hasta ese momento él estaba tirado. Y a veces la vida te deja así, ¿no? Te deja tirado. Él estaba con su rostro en el suelo. Pero llegó esa mano y lo tocó. Y hizo que se pusiera sobre sus rodillas y con su rostro sobre sus manos. Dios te quiere ver postrado delante de él, no tirado. Y cuando Dios te toca, lo primero que va a pasar en tu vida es querer postrarte delante de él y decirle, bueno, Dios, soy tuyo. Y yo sé que eso puede pasar esta mañana. Hay gente que quizás en su vida sintió el toque del Señor. Hay gente que cree que Dios es un Dios de otros. Y estoy convencido de eso, Estoy convencido de gente que vive por las revelaciones que Dios le da a otras personas. Que no existen en realidad. La única revelación segura la tenemos acá. Hoy Dios quiere ser tu Dios, un Dios personal, un Dios que quiere tocarte. Lo único que necesita es que tengas una verdadera intimidad con Él, pero verdadera, hermanos. De decir, en mi vida quiero tener un encuentro personal con Dios. Dejar apariencias de lado, dejar de cumplir con rutinas o reuniones solamente por aparentar. Dios quiere gente que le busque a solas, cuando nadie te ve, cuando nadie está con sus ojos mirándote. Gente que en su intimidad esté convencida de lo que cree. A veces hay gente que tiene miedo de que el Señor venga porque no sabe qué va a pasar con su vida. Porque estás ahí, con un pie adentro y con un pie afuera, entonces que se tarde un poquito más, cosa de que yo me pueda acomodar. Y Dios quiere gente convencida y lo más lindo que te puede pasar es que Dios te toque y Dios te haga renunciar a todo lo que el mundo te va metiendo para robarte la bendición del Señor. Que esta mañana Dios nos toque como iglesia. Y no importa cuántas reuniones tengas encima, cuántos años de cristiano tengamos, no me importa. Lo que Dios quiere, Daniel tenía 90 años. 90 años orando 3 veces al día. Pero llegó un momento en el que él pudo tener ese encuentro a solas con Dios, como lo tuvo Moisés, como lo tuvo Jacob, y que no solamente transformó su vida, sino que su visión es lo que estamos esperando hoy, que es el regreso del Señor por su iglesia. Él estaba
ahí porque tenía un propósito Dios con su vida. Dios está buscando gente que abra su boca. Eso es lo mismo que le pidió a Daniel. Dios no te toca para que sientas su presencia y que vos pases y llores, estés en el altar y digas, ay, cómo me tocó el Señor, qué bendición, la verdad que... Y salgas y al otro día se te fume todo como si fuese algo puramente emocional. Dios no quiere ese tipo de encuentros. Dios quiere gente que se consagre y que no haga nada y que nada te haga desviar tu vista. ¿Cuánta gente pierde sus fuerzas en el camino? ¿Cuánta gente hemos visto perder sus fuerzas? Gente que abandona el camino porque no, mirá, en la iglesia son todos hipócritas. En la iglesia la gente me señala y después, o me abraza y después en la calle terminan diciendo cualquier cosa de mí. Pero más vale, si los que estamos acá somos todos personas que necesitamos de Dios. Somos gente que se equivoca, gente que es pecadora, gente que necesita rendirse delante de la presencia del Señor. ¿Cómo no vamos a equivocarnos? No somos personas irreprochables todos, no, al contrario, somos gente que estamos acá porque necesitamos que Dios todo el tiempo nos vaya transformando. Pero nada tiene que hacerte desviar de los ojos del que murió en la cruz por vos. Nuestro mensaje no es nuestro, es el mensaje del Señor. El que predicamos es el mensaje de Cristo, un mensaje que tiene que transformarte, que tiene que pegarte y decir, Dios, ese mensaje vale más que mi propia vida. Eso es lo que yo quiero creer. En ese Dios quiero creer. En esa iglesia quiero creer. Una iglesia que permanece unida a pesar de las diferencias. Una iglesia que va unida hacia afuera a pesar de las diferencias. Una iglesia que sabe que en su mensaje hay poder. Que sabe que cuando oran por un enfermo, ese enfermo está recibiendo la mano de Dios sobre su vida. Porque hay un grupo de gente que cree que esto es verdad y que cuando 2 o 3 se ponen de acuerdo, el poder de Dios está actuando. Y yo creo en eso. Y basta de dejar pasar oportunidades. A veces dejamos pasar años y dejamos pasar mensajes que nos llegan al corazón, pero como que los esquivamos. Decimos, no, sí, es lindo lo que Dios tiene para mí, pero yo tengo que entender el Evangelio. ¿Qué queremos entender? El Evangelio no se puede entender, el Evangelio es fe. De eso se trata. Cuando nos damos cuenta de que solamente es abrir el corazón y decirle a Dios, entra y haz lo que quieras conmigo, ahí es cuando transforma. Si no estamos como Nicodemo, que nos acercamos a Jesús tratando de que nos explique el Evangelio. A ver, Jesús, ¿y qué me puedes decir? Porque hay un montón de cosas que no me cierran, Jesús le dijo, es necesario que nazcas de nuevo. Es necesario que todos los pensamientos que tenés hechos y crees que son seguros, los des por muertos, porque no tienen sentido ninguno de esos sin la vida que yo te ofrezco. Dice que cuando esa mano lo tocó, él cayó de rodillas. Y dice el versículo 11, y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie, temblando. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Le dice, varón muy amado, y eso es algo que tenemos que entender. Dios nos ama, y nos ama mucho. Por eso Dios envió a su Hijo a morir por vos, por mí, por cada uno de los que estamos acá. Varón muy amado, no temas. No hay nada que temer, no hay miedo al fracaso que nos pueda detener de hablar del Evangelio. No temas. ¿Por qué? Porque desde el primer día había estado orando 21 días y toda su vida había estado orando Daniel. Pero desde el primer día que dispusiste tu corazón, y eso es lo primero que tenemos que hacer, disponer nuestro corazón. ¿Tu corazón está dispuesto a recibir lo que viene de parte de Dios? O a veces queremos guardar un pedazo de corazón para nuestros deseos, para nuestros placeres. ¿O realmente está dispuesto absolutamente todo nuestro corazón? Si tenemos que perderlo todo con tal de ganarlo a Cristo, ¿lo hacemos? ¿O todavía hay algo que queremos guardar? Disponer nuestro corazón es lo primero que Dios nos pide. A entender. Como recién decíamos, la palabra del Señor solamente la podemos entender si nuestro corazón está dispuesto a escucharlo a Él, no a escucharnos a nosotros mismos. A entender su palabra. Y a humillarte en la presencia del Señor, como hacía Daniel, diciendo, Dios, pecamos, nos equivocamos, pero necesito que me sigas llenando, necesito que tu presencia me ayude a fortalecerme. ¿Sí? Él estaba postrado delante de la presencia del Señor, y el Señor cuando se le aparece, le dice, levántate.
Levantate. No es solamente estar postrados, estar sentados acá en la iglesia domingo tras domingo y no salir. No, Dios le dijo, ponete en pie, que hay cosas para hacer. Versículo 14 dice, he venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es para esos días. Y mientras me decía estas palabras, estaba yo con los ojos puestos en tierra y enmudecido. Vino el mensaje de parte de Dios y él estaba enmudecido, callado. A veces hay una iglesia así, ¿no? Una iglesia enmudecida, una iglesia callada. Una iglesia que tiene un mensaje para dar, pero que no lo da. Y dice que el Señor en el versículo 16, pero he aquí, uno con semejanza de hijo de hombre, tocó mis labios. Entonces abrí mi boca y hablé y dije al que estaba delante de mí, Señor mío, con la visión me han sobrevenido dolores y no me queda fuerza. Tocó sus labios y ojalá Dios haga esto hoy. Que toque tus labios de tal forma que tengas ganas de salir y predicarle a toda tu familia que todavía no le hablaste. Y creo que Dios está en esto, porque ayer recibimos con los jóvenes esta palabra, hoy Dios nos está hablando de salir, de hablar, de predicar, de contar que hay un mensaje que puede transformar sus vidas, porque los tiempos se acortan, hermano. Y hay un montón de gente que si no se va al infierno, y es así de sencillo, no hay mucha vuelta que darle. Si nuestros labios no empiezan a hablar y declarar las maravillas de Dios, hay gente que se va a ir al infierno en una eternidad sin Cristo. Y es necesario que despertemos, ¿sí? Él estaba enmudecido con sus labios, vino el ángel y lo tocó. Y termina este pasaje diciendo, ¿cómo pues podrá el siervo de mi Señor hablar con mi Señor? Porque al instante me faltó la fuerza y no me quedó aliento. Excusas, ¿no? A veces decimos, ya no tengo más fuerza, ya intenté por todos los medios hablarle a toda mi familia y no hay forma. Me rechazan, se burlan, se ríen, ya no tengo más fuerzas. El mensaje está, yo sé que Dios es alguien que puede transformarlo, que puede cambiarlo, pero no me quedan fuerzas. Y aquel que tenía semejanza de hombre me tocó otra vez y me fortaleció. Y me dijo, muy amado, de vuelta, muy amado, no temas, las mismas palabras. La paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable, mi Señor, porque me ha fortalecido. Ojalá esas sean nuestras palabras hoy. Que el Señor, aquellos que tengan esa disposición de encontrarse a solas con Dios, sin importar qué es lo que haga el de al lado, sin importar qué es lo que haga tu papá, tu mamá, tu hermano, tu hijo, tu nieto. Aquellos que hoy tengan el deseo de decirle, Señor, sé que todavía hay cosas en mi vida que tengo que cambiar. Quiero disponer mi corazón para que pueda entender de una vez por todas tu palabra y decir, Dios, mi vida tiene que ser transformada, mi familia tiene que ser transformada. Tengo que dejar de dudar de tus promesas, tengo que dejar de desanimarme cada vez que viene algún conflicto o que viene alguna dificultad en mi vida. Quiero dejar de distraerme con cosas que lo único que hacen es robarme la bendición que Dios tiene para mí. Aquellos que hoy quieran encontrarse a solas con el Señor, que digan, Dios, quiero que me toques, el Señor lo hace porque Él está dispuesto. Si hay alguien con ese deseo, me gustaría que nos pongamos de pie y que podamos decirle al Señor, Señor, yo quiero ser una voz, yo quiero ser alguien que tú puedas usar. Quiero dejar de pensar que Dios usa a otros y que no me usa a mí. Quiero saber que Dios dejó un mensaje bien claro para todos los que creen en Él. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Ese mensaje es para mí, ese mensaje es para vos, ese mensaje es para todos aquellos que tengan el deseo de encontrarse con el Señor.